Mi hijo me miró a los ojos y me dijo que mi apellido le daba asco. Déjame repetir esto porque hasta hoy, 6 meses después, aún duele como si fuera la primera vez. Mi hijo, el niño que llevé en mi vientre, que amamanté en las frías madrugadas de invierno, que crié sola después de que murió mi marido. Ese mismo hijo me miró y dijo que el apellido que construí con sangre, sudor y lágrimas era motivo de vergüenza para él. Fue en una noche de septiembre, un viernes que nunca olvidaré. Otavio, mi único hijo de 41 años, estaba preparando la cena de compromiso con Flavia en el restaurante Fasano, ese lugar elegante de la calle Vittorio Fasano, ¿sabes? Mesas de lino blanco, camareros de frac, champán francés, saliendo por más de $800 la botella. Yo pagué la mitad de todo, claro, como siempre. Todo estaba demasiado perfecto. Flores importadas decorando las mesas, esa luz ambiental cálida y acogedora, amigos y familiares vestidos como si fueran a un desfile de moda. Elegí mi mejor vestido azul marino, aquel que compré especialmente para la ocasión. Me puse mi broche de ónix, que era de mi madre, y fui con el corazón lleno de esperanza. ¿Esperanza de qué? De ser incluida, de ser vista, de finalmente importar en la vida de mi hijo. Pero durante los brindis, Otavio se levantó, pidió la atención de todos y lo soltó como quien comenta el menú. Chicos, quería avisar que ya he iniciado el proceso para cambiar mi apellido legalmente. Ahora me llamaré Otavio Sampaio Bittencourt Tavares. Es un homenaje a la familia de Flavia que me acogió con los brazos abiertos. Sentí mi estómago revolverse. La gente aplaudió, pensando que era hermoso, moderno, un gesto de amor. Yo me quedé allí congelada, sosteniendo la copa de espumante que de repente pesaba como plomo en mi mano. Esperé a que todos se distrajeran y llevé a Otavio al jardín del restaurante. Aún tenía la esperanza de que fuera un malentendido, ¿sabes? Que diría que era solo una formalidad, que no cambiaba nada entre nosotros. Pero cuando llegamos afuera, encendió un cigarrillo, un nuevo vicio que ni siquiera sabía que tenía, y me miró con esa forma que ya no reconocía. Ya no era mi niño, era un extraño con traje italiano y reloj suizo. «Mamá, no hagas drama», dijo, soltando el humo a un lado. «Es solo un apellido». «¿Solo un apellido?», repetí, sintiendo que mi voz temblaba. «Otavio es mi apellido, es el apellido de tu padre, es el nombre que construí cuando nadie apostaba por mí». Se rió, una risa seca, sin calor. «Exactamente por eso, mamá. Tavares, ¿de qué es nombre? De empleada doméstica, de vendedor de mercado, de gente que trabaja toda su vida y nunca llega a ningún lado». Me agarré fuerte de la muralla de piedra para no tambalear. «¿Estás hablando en serio?». «Lo estoy. Sampaio Bittencourt abre puertas. Es un nombre de tradición, de familia que importa. Mis hijos no llevarán esa carga que tú me diste». En ese momento sentí que mis piernas temblaban, el ruido de los coches en la calle, la música suave que venía del salón, las luces de la ciudad, todo se volvió distante, apagado, como si estuviera bajo el agua. Tiró el cigarrillo al suelo, lo pisó con la punta del zapato de charol y volvió a la fiesta. Me dejó allí sola, con el corazón roto en pedazos tan pequeños que ni siquiera sabía cómo iba a poder volver a unirlos. Yo, Carmen Tavares, 69 años, dueña de una industria que emplea a 340 personas, que factura 28 millones de reales al año, que comenzó cosiendo en la parte de atrás de casa con 3 máquinas viejas. Fui reducida a un equipaje. ¿Y sabes qué es lo peor? Volví al salón, me senté en mi silla, sonreí para las fotos, porque una madre es así, ¿verdad? Tragamos el dolor, secamos las lágrimas a escondidas y seguimos, siempre seguimos. Pero esa noche, mientras conducía de regreso a casa por las calles vacías de São Paulo, algo dentro de mí se rompió. No fue solo tristeza, fue rabia, fue decepción. Fue la dolorosa certeza de que había creado un monstruo y que ahora tendría que hacer algo que nunca imaginé que sería capaz. Si alguna vez has sentido en carne propia el dolor de ser despreciada por quien más amas, suscríbete al canal porque esta historia apenas comienza. Y lo que viene a continuación, nadie lo esperaba. Cuando llegué a casa esa noche, me quité el vestido azul marino. Lo colgué con cuidado, costumbre de quien creció valorando cada trozo de tela, y me senté al borde de la cama. Estuve allí mirando el espejo del armario,
viendo a una mujer de casi 70 años que de repente no reconocía su propia historia. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo mi hijo, el niño que sostuve en brazos mientras lloraba la muerte de su padre, se convirtió en este hombre que siente asco por mi apellido? Déjame contarte de dónde vengo, porque tal vez así entiendas por qué esa frase dolió tanto. Nací en 1956, en un conventillo del barrio São Caetano do Sul, periferia de São Paulo. Mi madre, Dona Aldete, era costurera. Trabajaba en casa en una antigua máquina Singer que hacía un ruido infernal, pero que ponía comida en nuestra mesa. Mi padre, su Joaquim, era mecánico en Volkswagen. Volvía todos los días con las manos sucias de grasa y el cuerpo cansado, pero siempre con una sonrisa torcida en el rostro. No teníamos nada, pero teníamos todo, ¿entiendes? Teníamos dignidad, teníamos respeto, teníamos un apellido que, aunque simple, significaba honestidad. A los 14 años ya estaba cosiendo junto a mi madre. No porque quisiera, soñaba con ser profesora, estudiar, tener una vida diferente. Pero la necesidad no pregunta qué quieres. Simplemente llama a la puerta y tú abres. Aprendí a coser dobladillos, a coser botones, a hacer barras invisibles. Mis dedos estaban llenos de pinchazos de aguja y por la noche me dormía, escuchando el zumbido de esa máquina vieja resonando en mi cabeza. A los 19 años conocí a Valdesi. Era camionero, un hombre trabajador, de palabra, del tipo que te mira a los ojos cuando promete algo. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesita del barrio. Yo misma hice mi vestido con retazos que mi madre había guardado durante años. Valdesi era mi puerto seguro. Conducía de São Paulo hasta el Río Grande del Sur. Pasaba días fuera, pero siempre volvía con esa amplia sonrisa y un regalo barato que para mí valía oro. Una vez fue un llavero con nuestro nombre, otra vez un saquito de maní dulce que compró en la carretera. En 1984 nació Otavio. Fue un parto difícil en el hospital público. Aquella confusión de gente, gritos y pasillos estrechos. Pero cuando pusieron a ese bebé en mi regazo, pequeño, rojito, llorando fuerte, juré para mí misma que iba a tener una vida mejor que la mía. Valdesi trabajaba aún más para mantenernos. Yo cosía durante las siestas de Otavio, tomaba pedidos de vecinas, hacía ropa de fiesta, uniformes escolares, cualquier cosa que me diera unos pesos. Hasta que en 1991, en una madrugada de junio, la vida dio un giro inesperado. Valdesi regresaba de un viaje a Curitiba. La carretera estaba mojada. Había una densa niebla. A la altura de Registro, en Regis Bittencourt, un camión descontrolado invadió el carril. El choque fue violento. Valdesi murió al instante. Tenía 42 años, yo tenía 35 y un hijo de 7. ¿Qué quedó? Una indemnización miserable de $12,000, un montón de cuentas por pagar y un agujero en el pecho tan profundo que pensé que nunca volvería a respirar bien. Pasé 3 días encerrada en casa, sin comer, sin dormir, solo mirando al techo. Otavio dormía a mi lado, sosteniendo mi mano, sin entender por qué su padre no regresaba. En el 4.º día, mi madre llamó a la puerta. Entró, me tomó del brazo, me puso de pie y dijo algo que lo cambió todo. Carmen, tienes 2 opciones, hundirte o nadar, y ese niño no va a pagar por tus errores. Levántate. Me levanté, tomé esos $12,000, fui a una tienda de máquinas usadas y compré 3 máquinas de coser industriales. Transformé el fondo de mi casa en un pequeño taller. Contraté a 5 costureras del barrio, mujeres como yo, que necesitaban trabajo. Comencé a tomar pedidos de pequeñas tiendas, luego medianas, después mayoristas. Cosía desde las 5 de la mañana hasta la medianoche. Llevaba a Otavio a la escuela por la mañana, lo recogía por la tarde, hacía tareas con él mientras supervisaba el trabajo de las chicas. Comía de pie, dormía 4 horas por noche. Mis dedos sangraban, mi espalda dolía tanto que a veces necesitaba sentarme en el suelo para poder levantarme de nuevo. Pero no me detuve. En 5 años ya tenía 15 empleadas. En 10 años alquilé un pequeño galpón y me convertí en proveedora oficial de 3 cadenas de tiendas. En 15 años compré mi primer edificio comercial, registré la marca Tavares Confecções y comencé a exportar a Argentina y Paraguay.
Otavio creció viendo todo esto, viendo a su madre esforzarse, sudar, pelear, negociar, perder, ganar, levantarse. Lo inscribí en una escuela privada, pagué $2,800 al mes de matrícula, dinero que dolía salir de la cuenta, pero que pagaba sin dudar. Estudió publicidad en ISPM, un curso que costó $265,000 en total. Le compré un hermoso loft de 120 metros en los jardines, $1,200,000 al contado. Le di un coche importado, un BMW X1, $235,000, y además depositaba $22,000 cada mes en su cuenta, solo para que no pasara apuros. Le di todo. Todo lo que no tuve, se lo di a él, y a cambio, él me dio desprecio. Esa noche, después de la cena de compromiso, me quedé sentada en la cama hasta que salió el sol. No lloré más. Solo estuve allí repasando cada sacrificio, cada elección, cada vez que dije no a mí misma y sí a él. Y fue entonces que entendí algo. Yo había criado un hijo que no me respetaba, porque nunca había exigido respeto. Siempre le había dado todo gratis, sin contraprestación, sin límites. Pero eso iba a cambiar, porque Tavares no es nombre de empleada. Tavares es nombre de guerrera. Y esta guerra, hijo mío, apenas comenzaba. ¿Sabes ese sentimiento de mirar a una persona que conoces desde hace 41 años y no reconocer nada? Eso sentía cuando miraba a Otavio. No siempre fue así, te juro que no. Cuando era niño, Otavio estaba pegado a mí. Me seguía por la fábrica, jugaba entre los rollos de tela, pedía apretar los botones de las máquinas. Las empleadas reían, decían que iba a ser mi mano derecha cuando creciera. Yo soñaba con eso. Los domingos, hacíamos pastel de maíz juntos. Él lamía el tazón, ensuciaba toda la cocina y no me importaba. Veíamos fantástico, abrazados en el viejo sofá de la sala, él en pijama y yo, envuelta en un chal que había hecho mi madre. Pero algo cambió, no fue de la noche a la mañana, fue gradual, como óxido, comiendo metal. Cuando Otavio entró en la adolescencia, comenzó a tener vergüenza de donde vivía. Nuestra casa en São Caetano era sencilla. 2 habitaciones, sala pequeña, un patio trasero donde tenía las máquinas. Paraba a los amigos de la escuela privada 2 cuadras antes. Decía que vivía en otro lugar. Yo fingía que no sabía, fingía que no dolía. En la universidad empeoró. Estudiaba con hijos de empresarios, de médicos, de gente con apellidos compuestos y apartamentos en la Riviera. Comenzó a mentir sobre su propio origen. Decía que su familia tenía negocios en el sector textil, como si yo fuera dueña de una marca italiana, no de un taller que comenzó en el fondo de casa. Aún intentaba engañarme, pensaba, es una fase, pasará. Cuando madure, entenderá el valor de lo que construimos. Pero no pasó. Otavio se graduó en publicidad, un diploma que costó más de $200,000. Fui a la graduación con mi vestido más bonito. Me tomé fotos con él en toga y birrete. Lloré de orgullo. Pensé que ahora, finalmente, querría trabajar conmigo, asumir la empresa, dar continuidad a lo que había construido. Pero cuando le sugerí que entrara en Tavares Confecções, puso una cara como si le hubiera ofrecido veneno. Mamá, no nací para estar encerrado en un galpón oliendo a tela. Estudié en una universidad privada, tengo currículum, merezco algo mejor, como si el trabajo que pagó sus estudios fuera indigno para él. Consiguió trabajo en una pequeña agencia de publicidad. Estuvo 6 meses, salió peleado con el jefe, consiguió otro trabajo. Esta vez en una empresa de eventos, estuvo 5 meses. Dijo que el ambiente era tóxico. Luego fue a una startup de marketing digital. No duró ni 4 meses. Y en cada cambio de trabajo, adivina quién sostenía las cosas. Yo. Le compré un loft en los jardines, 120 metros, balcón gourmet, espacio para 2 autos en el garaje, $1,200,000 al contado. Dijo que necesitaba vivir en un barrio adecuado para hacer networking, que São Caetano no combinaba con la imagen profesional que quería construir. Le di un coche importado, BMW X1, $235,000. Dijo que Uber no daba buena impresión a los clientes y cada mes, religiosamente, depositaba $22,000 en su cuenta, porque decía que necesitaba mantener el estándar mientras buscaba la oportunidad adecuada.
22,000 al mes para un hombre de 40 años que no podía mantener un empleo y que tenía vergüenza de su madre. Yo era tonta, completamente. Pero cuando eres madre, te engañas. Quieres creer que estás invirtiendo, no siendo utilizada. Quieres creer que el amor vencerá, que la gratitud llegará, que en algún momento él despertará y se dará cuenta de todo lo que hiciste. Hasta que hace 3 años conoció a Flavia. Fue en un evento corporativo en Campos do Jordão. Esas fiestas elegantes de fin de año con open bar y música en vivo. Ella era hija de Heitor Sampaio, una familia tradicional de caficultores del interior paulista. Apellido antiguo, dinero viejo, ese tipo de gente que tiene retrato de bisabuelo colgado en la sala. Flavia era todo lo que Otavio quería ser, sofisticada, bien relacionada, con el pasaporte lleno de sellos de Europa, graduada en la FGV, posgrado en Londres. Hablaba inglés y francés con fluidez y tenía esa actitud de quien nació sabiendo que el mundo le debía algo. Cuando Otavio me la presentó en un almuerzo tenso en un caro restaurante japonés, sentí de inmediato esa mirada de evaluación de arriba hacia abajo, midiendo mi vestido, mi forma de hablar, mi postura, como si fuera una pieza defectuosa que él había olvidado devolver. Carmen, dijo, sin llamarme suegra, sin llamarme nada. Otavio me contó sobre su trayectoria. Qué inspirador debe haber sido tan difícil ascender en la vida solo partiendo de cero. Difícil, como si fuera un defecto. Y tú aún administras todo personalmente, ¿verdad? Vigilando a las costureras, controlando el inventario. ¡Qué dedicación! Yo no tendría estómago para ese tipo de trabajo manual. ¿Trabajo manual? Otavio no defendió, no dijo nada. Solo sonrió. Tomó su mano por encima de la mesa y cambió de tema. Después de ese día, comenzó a desaparecer. Dejó de contestar mis llamadas, dejó de aparecer en la fábrica, dejó de almorzar conmigo los domingos, una tradición que teníamos desde que era pequeño. Cuando le preguntaba, decía que estaba ocupado, que tenía compromisos sociales, que Flavia tenía una agenda apretada y él necesitaba acompañarla. Hasta que dejaron de invitarme a cosas, cenas con amigos, fiestas, eventos. Veía en las redes sociales a Otavio y Flavia, en restaurantes con estrellas, en bodas de gente importante, en viajes a Trancoso y Punta del Este. Y yo quedaba afuera. Mi secretaria, Genilda, mujer que trabaja conmigo desde hace 22 años, se acercó un día y me dijo: «Doña Carmen, con todo respeto, pero Otavio la está sacando de su vida». Yo fingí que no era verdad, inventé excusas. Dije que él estaba creciendo, construyendo su vida, que era natural, pero en el fondo lo sabía. Mi hijo tenía vergüenza de mí. Y esa noche en el Fasano, cuando dijo que mi apellido le daba asco, fue solo la confirmación en voz alta de lo que ya venía sintiendo desde hace años. Él no me veía como madre, me veía como pasado, como algo que debía ser borrado, reescrito, sustituido por una versión más aceptable para el círculo social que quería frecuentar. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que yo aún pagaba por todo. Mi loft, mi coche, mi mesada, hasta la fiesta de compromiso que usó para humillarme. Yo pagué la mitad. Yo era la patrocinadora de mi propia exclusión. Pero esa noche, cuando llegué a casa después de la cena, tomé una decisión. No iba a ser más madre sufrida. No iba a aceptar más migajas de atención. No iba a pagar para ser despreciada. Si mi hijo quería convertirse en Sampaio Bittencourt y olvidar que era Tavares, está bien. Pero iba a descubrir cuánto cuesta esa elección. Hay personas que son malas desde lejos. Las ves llegar. Sientes el olor del veneno antes de escuchar la primera palabra. Flavia no. Flavia era del tipo que envenena sonriendo, que te clava el cuchillo en la espalda mientras te abraza. Y lo peor, nadie lo notaba. Todos la consideraban maravillosa. La primera vez que la vi fue en una foto que Otavio publicó en Instagram. Ella estaba con un vestido blanco, el cabello lacio cayendo sobre los hombros, gafas de sol de marca, sonrisa perfecta. Leyenda: con mi amor en el café girondino, lugar elegante, gente bonita, vida de revista. Pensé: qué chica tan bonita, ojalá haga feliz a mi hijo. Qué idiota fui. Nuestra primera cita fue organizada por Otavio. Almuerzo en un restaurante japonés en la Alameda Lorena, de esos donde tienes que quitarte los zapatos al entrar y el menú no tiene precios. Cuando no tiene precios,
es porque es absurdamente caro. Flavia llegó 20 minutos tarde. Entró como si estuviera desfilando. Saludó a Ottavio con un beso en la boca. Un beso largo y teatral. Y solo después me miró. «Debe ser Carmen», dijo ella, sin llamarme suegra, sin extenderme la mano. Solo esa sonrisa de revista, demasiado blanca para ser real. «Encantada, Flavia», respondí, tratando de ser educada. «Ottavio habla mucho de ti». «Me imagino», dijo ella, sentándose con elegancia estudiada. «Él siempre está pegado a mí, es demasiado tierno». Durante el almuerzo, ella controló todo. Eligió los platos, pidió el sake más caro, habló sin parar sobre los viajes que hacía, los eventos que asistía, las personas importantes que conocía. La semana pasada estuve en una cena benéfica con la gente de Daslu. Mi madre es muy amiga de la organizadora, ya sabes cómo es. Siempre apoyamos estas causas, como si fuéramos misioneras. Y luego se volvió hacia mí con esa sonrisita de lado y soltó. «Ottavio me contó sobre tu trayectoria, Carmen. Qué historia inspiradora. Comenzar desde cero sola, viuda. Debió ser tan difícil, tan desgastante. Eres una guerrera de verdad. Parecía un cumplido, pero no lo era. Y tú todavía trabajas activamente en la empresa, ¿verdad, Ottavio? Dijo que pasas todo el día allí supervisando a las costureras, revisando la producción. Vaya, qué dedicación. Yo no tendría estómago para ese tipo de trabajo tan manual. Manual. Esa palabra resonó en mi cabeza. Ottavio no defendió. No dijo que el trabajo de su madre no era manual, era empresarial. No dijo que administraba a 340 empleados, que negociaba con proveedores internacionales, que tenía oficina, equipo financiero, exportaciones a 4 países. Solo sonrió, tomó su mano y dijo: «Sí, amor, mi madre siempre ha sido muy trabajadora. Trabajadora, como si yo fuera panadera». Tragó seco, sonreí. Cambié de tema. ¿Por qué las madres hacen eso, no? Tragan humillaciones y siguen sonriendo, pero las espinas no pararon. En el otro encuentro, en una merienda en la casa de su madre, una mansión en Alphaville, con portón eléctrico y 5 empleados, Flavia me mostró toda la casa, cada habitación, como un anuncio de dinero antiguo. «Esta vitrina es la herencia de mi bisabuela francesa. Este piano es un Wiesenhofer. Lo trajimos de Austria. Este cuadro es de un pintor que probablemente no conoces, pero es bastante reconocido en Europa». En cada frase, una punzada, como si dijera: «Nunca vas a pertenecer a este mundo». Y en la sala, mirando las fotos familiares colgadas en la pared, comentó: «Ottavio me contó que ustedes vivían en una casa de 2 habitaciones cuando era pequeño. Qué experiencia formativa, ¿no?». Dijo que ni siquiera tenían comedor separado. Debió ser apretado, apretado como si fuera un tugurio. Era lo que podía darle en ese momento. Respondí tratando de mantener la voz firme, pero siempre fue limpio, organizado, lleno de amor. «Ah, claro. No digo que fuera malo, solo diferente, muy diferente de lo que tiene hoy. Gracias a Dios, como si Dios hubiera dado. No, después de ese día empecé a notar el patrón. Flavia siempre publicaba fotos con Ottavio en lugares caros, restaurantes de 15 $10 por persona, hoteles en Campos do Jordão, viajes a Bucios, Trancoso, Punta del Este. Siempre bien vestidos, siempre sonriendo, siempre pareciendo una pareja de anuncio de perfume. ¿Y quién pagaba? Ottavio, con el dinero que yo depositaba en su cuenta. No soy tonta. Contraté a Genilda, mi gerente financiera, para investigar discretamente. Ella tiene contactos, sabe indagar sin levantar sospechas, y lo que descubrió me dejó helada. Flavia Sampaio Bittencourt, la chica de apellido elegante, de familia tradicional, estaba ahogada en deudas, $680,000. Tarjetas de crédito reventadas en 6 marcas diferentes, préstamos personales en 3 bancos, descubierto en rojo, todo para mantener una vida que no podía pagar. Los bolsos Hermès a plazos en 18 cuotas, los viajes financiados, el apartamento donde vivía no era de ella, hasta el coche, un Mercedes descapotable que le encantaba presumir, tenía 3 cuotas atrasadas en el banco. Flavia Sampaio Bittencourt era una mentira ambulante, pero el peor descubrimiento vino después. Genilda logró acceder a los correos electrónicos que Ottavio usaba en la computadora de la empresa. Tenía el mal hábito de mezclar vida personal y trabajo, y allí
En conversaciones con un abogado, todo estaba expuesto. Flavia tenía un plan: casarse con Otavio, convencerlo de ayudar a su madre a descansar, hacer que firmara poderes de la empresa, tomar el control de Tavares Confecciones y vender todo. Hasta había una propuesta de un grupo chino interesado en comprar la fábrica por 32 millones. Flavia ya había calculado cuánto quedaría después de impuestos, alrededor de 23 millones netos, y su plan era invertir en negocios más sofisticados, un eufemismo para pagar sus deudas y mantener la vida de lujo que fingía tener. Mi empresa, aquella que construí cosiendo hasta sangrar, aquella que empleaba a 340 familias, aquella que llevaba mi apellido, el apellido que mi hijo decía que le daba asco. Quería destruirlo todo, y Otavio estaba de su lado. Cuando Genilda me mostró los correos impresos, sentí algo que nunca había sentido antes. No era solo rabia, no era solo tristeza. Era una mezcla de asco, decepción y una frialdad mortal subiendo por la espalda. Yo había dado mi vida entera por mi hijo, y él estaba vendiendo esa vida para pagar las deudas de una mujer vacía que se escondía tras apellidos que ni siquiera eran realmente suyos. Esa noche, sola en la oficina de la fábrica, con esos correos esparcidos sobre la mesa, tomé una decisión. No iba a confrontar, no iba a llorar, no iba a implorar, iba a planear, porque gente como Flavia y Otavio solo entiende un idioma, consecuencia, y yo iba a hablar ese idioma con fluidez. Y hay decisiones que tomas con el corazón roto, y hay decisiones que tomas con el corazón congelado. La mía fue la segunda. 2 meses antes de la boda, un martes por la mañana, estaba en la oficina de la fábrica revisando hojas de cálculo de exportación cuando sonó mi celular. Era Genilda. «Señora Carmen, necesito hablar con usted urgente, en persona». Su tono era demasiado serio. Genilda no es de drama. En 22 años trabajando conmigo siempre ha sido directa, práctica, con los pies en la tierra. Si dijo urgente, era urgente. «Ven ahora», respondí. 15 minutos después, entró en mi oficina con una carpeta marrón bajo el brazo y cara de quien no ha dormido bien. Cerró la puerta, acercó la silla a mi mesa y respiró hondo antes de hablar. «Va a necesitar sentarse con calma para escuchar esto», dijo. Yo ya estaba sentada, pero entendí el mensaje. «Habla, Genilda». Abrió la carpeta. Dentro había extractos bancarios, capturas de correos, conversaciones de WhatsApp impresas, documentos de los que no tenía idea de dónde los había sacado. «Flavia está quebrada, señora Carmen, completamente quebrada». Yo sabía eso, Genilda. Me había mostrado las deudas semanas atrás, pero al parecer había más. 680,000 reales de deuda. Siguió señalando los extractos. Tarjetas rebasadas, préstamos, cheque especial. Está pagando intereses sobre intereses. Su salario como relaciones públicas no cubre ni la mitad. «¿Y Otavio sabe de esto?», pregunté ya imaginando la respuesta. «Sí, y está pagando parte. En los últimos meses, él transfirió 140,000 reales a sus cuentas. Pago de tarjeta, liquidación de préstamo, factura de abogado, 140,000 del dinero que yo depositaba en su cuenta». Aprieté los labios, no dije nada, solo hice un gesto para que continuara. «Pero lo peor no es eso, señora Carmen». Genilda pasó las páginas, mostró capturas de correos. «Otavio ha estado usando la computadora de la empresa para resolver asuntos personales. Y yo, bueno, encontré unas conversaciones que usted necesita ver. Eran correos entre Flavia y un abogado, doctor Marcio Tavares Liñares, oficina en Pineiros, especializado en derecho empresarial y sucesiones». Leí el primer mensaje, luego el segundo, luego el tercero. Mis manos empezaron a temblar. En el primero, Flavia preguntaba sobre estrategias para convencer a su suegra anciana de pasar una procura empresarial. El abogado respondía con un paso a paso. Ganar confianza, crear una narrativa de descanso merecido, presentar propuesta de modernización administrativa. En el segundo, ella detallaba el plan. Una vez que asumamos el control, pretendemos vender. Ya hay interés de un grupo asiático. Valor estimado 32 millones. En el tercero, ella calculaba la división. Después de impuestos y tasas, quedan aproximadamente 23 millones netos. Suficiente para saldar mis pendientes, 680,000. Invertir en emprendimientos más alineados con nuestro perfil, franquicia de cafetería premium. Estimación 4 millones.
y mantener una reserva financiera cómoda. Cafetería Premium. Ella iba a vender la empresa que construí con esfuerzo para abrir una cafetería hipster. Mi visión se nubló. Sentí el sabor de Billy subiendo por mi garganta. «Hay más», Genilda dijo en voz baja, pasando otra página. Era una conversación de WhatsApp entre Flavia y una amiga. La amiga preguntaba, «¿Y Carmen? ¿Ella aceptará esto?» Respuesta de Flavia. Ella es vieja, cansada y completamente desactualizada. Ni siquiera sabe usar Instagram bien. Imagina administrar una empresa moderna. Será un alivio para ella. Y si se resiste, Otavio se encargará. Él es el único hijo, el heredero legal. Al final, no tiene elección. Vieja, cansada, desactualizada. Yo que me despertaba a las 5 de la mañana todos los días. Yo que negociaba contratos internacionales en inglés. Yo que acababa de cerrar una asociación con un proveedor italiano y expandido la línea de productos para el mercado europeo desactualizado. ¿Y Otavio?, pregunté, mi voz saliendo ronca. ¿Él sabe todo esto? Genilda asintió lentamente. Hay correos de él también. No solo lo sabe, está participando. Ella me mostró. En un mensaje al mismo abogado, Otavio escribía: «Mi madre es terco, pero sé cómo manejarla. Siempre he sido el único hombre en su vida desde que mi padre murió. No me negará nada. Siempre he sido el único hombre en su vida, como si eso fuera un arma. Como si mi amor de madre fuera una debilidad que él pudiera explotar». En un mensaje para Flavia: «Después de que vendamos, nunca más tendré que pisar ese galpón. Nunca más tendré que escuchar el ruido de la máquina de coser. Nunca más tendré que fingir que me importa la producción de camisetas básicas. Finalmente podré vivir como merezco, como él merecía. Mi hijo que nunca trabajó un día completo en su vida, que nunca pagó una cuenta solo, que vivía en un inmueble que compré, conducía un auto que le di, comía en restaurantes caros con el dinero que yo depositaba. Él merecía». Cerré los ojos, respiré hondo, conté hasta 10. Cuando abrí de nuevo miré a Genilda. Ella me observaba con esa expresión de pena mezclada con rabia. La conocía desde hace tanto tiempo que sabía exactamente lo que pasaba por su cabeza. «Doña Carmen», dijo despacio, «no puede dejar que esto suceda. Esta empresa es su vida. Son 340 familias que dependen de esto. No es solo dinero, es legado. Tenía razón, pero no era solo eso. Era principio, era dignidad. Era una madre siendo utilizada, manipulada, desechada por su propio hijo. Y no lo iba a permitir. Genilda», le dije, mi voz sonando firme ahora, «necesito que me hagas un favor. Guarda estas copias en un lugar seguro. Nadie puede saber que tenemos esto, nadie». Ella frunció el ceño. «No va a confrontarlos, lo haré, pero no todavía». Saqué mi celular, busqué un contacto. «Antes necesito asegurarme de una cosa». Llamé al doctor Antonio César Borges, abogado tributario, amigo de 25 años, hombre de absoluta confianza. «Antonio, necesito de ti. Hoy, ahora». Él escuchó el tono de mi voz y no hizo preguntas. «Estaré allí en 1 hora». Colgué. Miré de nuevo los mensajes impresos. Volví a leer la parte donde Flavia me llamaba vieja desactualizada, donde Otavio decía que no tenía elección, y sonreí. No era una sonrisa alegre, era una sonrisa de quien acaba de entender el juego y decidió jugar para ganar, porque tenían razón en algo. Yo era vieja, tenía 69 años, manos arrugadas, cabello canoso, cuerpo cansado de décadas de trabajo duro, pero vieja no significa tonta, vieja no significa débil. Vieja significa experimentada. Significa que ya he visto a gente peor que ellos intentando derribarme y fracasando. Y si pensaban que iban a usarme, desecharme, destruir todo lo que construí y aún hacerse ricos con eso, bueno, iban a descubrir cuánto cuesta subestimar a una mujer que comenzó desde cero, cuánto cuesta traicionar a quien te dio todo, cuánto cuesta sentir asco del apellido que te salvó. El doctor Antonio César llegó a la fábrica 2 horas después. Hombre alto, cabello blanco, bien cortado, traje gris impecable, maletín de cuero bajo el brazo. Lo conocía desde que era costurera autónoma, intentando registrar mi primera marca. Me ayudó gratis en aquel entonces, porque creyó en mí cuando nadie lo hacía. Nos sentamos en mi oficina. Genilda trajo café. Cerramos la puerta.
Le mostré todo, los correos, las conversaciones, los extractos, el plan entero de ellos desglosado en papel. Leyó en silencio, su rostro volviéndose cada vez más serio. Cuando terminó, se quitó las gafas, se frotó los ojos y soltó un suspiro largo. Carmen, esto es traición. No tiene otro nombre. Lo sé, respondí, sosteniendo la taza de café con ambas manos para disimular el temblor. Y necesito una solución legal, definitiva. Pensó por unos segundos, luego tomó un bolígrafo y comenzó a hacer anotaciones. Podemos rehacer tu testamento con cláusulas específicas, blindar la empresa, crear una holding familiar, pero eso no impide que él siga presionándote, manipulándote. No quiero solo protegerme, Antonio, interrumpí. Quiero que aprenda, quiero que sienta en carne propia lo que significa desecharme. Me miró por encima de las gafas. ¿Quieres justicia? Quiero del tipo que duele, del tipo que enseña. Asintió lentamente. Entonces haremos algo diferente. Crearemos una trampa jurídica que solo se activa si comete el error. Si te respeta, no pasa nada. Pero si te traiciona, lo pierde todo. Y así comenzamos a planear. Pero antes de poner algo en papel, necesitaba estar segura. Necesitaba mirar a los ojos de mi hijo y confirmar que realmente era el hombre de esos correos. Que no era un engaño, manipulación de Flavia, malentendido. En el fondo, aún tenía esperanza. Esperanza tonta de madre que no quiere creer que creó un monstruo. Concerté un desayuno con Ottavio el domingo siguiente, en su apartamento, en los jardines, ese loft de 120 metros que pagué entero al contado. Llegué a las 9 de la mañana, toqué el timbre. Abrió con un sudadera cara, descalzo, cara de quien acaba de despertar. Mamá, no sabía que venías. Mandé un mensaje ayer. Mentí. No había enviado nada. Quería sorprenderlo. Hizo una mueca, pero me dejó entrar. La sala estaba desordenada. Vasos sucios en la mesa de centro. Ropa tirada en el sofá. Olor a perfume caro mezclado con cigarrillo. ¿Está Flavia aquí? Pregunté. Está en la ducha. Llegamos tarde ayer. Mejor aún. Podría hablar con los dos. Me senté en el sillón. Ottavio fue a la cocina americana. Regresó con café recalentado en la taza que le había dado por su cumpleaños número 30. Irónico. Mamá, si es sobre el matrimonio, ya te dije que no vine a hablar de eso. Corté. Vine a hablar de la empresa. Él levantó las cejas. ¿Qué empresa? La mía, Tavares Confecções. Ah, se encogió de hombros y tomó un sorbo de café. ¿Qué pasa? Respiré hondo. Ottavio, tienes 31 años. ¿Has pensado en trabajar conmigo? ¿De verdad? Aprender el negocio, asumir responsabilidades. Se rió. Una risa corta, sin humor. Mamá, ya tuvimos esta conversación. No es lo mío. No nací para estar encerrado en un galpón, oliendo a moho de tela. No huele a mojo. Huele a trabajo honesto. Para ti, tal vez. Para mí es sofocante. En ese momento, Flavia apareció. Bata de seda blanca, cabello mojado, recogido en un moño suelto. Cara de quien no esperaba visita. «Carmen», dijo con ese tono falso de sorpresa. «Qué bueno verte, Ottavio. ¿Por qué no me avisaste?» Ella llegó sin avisar. Él respondió. Flavia se sentó en el brazo del sofá cerca de él. Puso la mano en su hombro. Gesto de posesión. Estaba hablando con Ottavio sobre la empresa, dije, mirándola directamente. Sobre sucesión, futuro, esas cosas. Vi un brillo en sus ojos, interés. ¡Qué coincidencia! Estábamos hablando de eso estos días, ¿verdad, amor? Apretó su hombro. Sobre cómo trabajas demasiado, Carmen. Sobre cómo mereces descansar, disfrutar de la vida. Sí, interrumpió Ottavio. Tienes casi 70 años, mamá. No deberías estar trabajando todos los días en esa fábrica. Deberías viajar, descansar, pasar la responsabilidad a otras manos. Flavia completó. Sonrisa demasiado dulce. Miré a los dos. Mi hijo y su serpiente de compañía, unidos, ensayados, listos para atacar. Y fue entonces que decidí hacer algo diferente. En lugar de confrontar, en lugar de mostrar que sabía todo, decidí darles cuerda, ver hasta dónde llegaban. ¿Realmente creen que debería jubilarme? Pregunté fingiendo seguridad. Los ojos de los dos brillaron. Creo que sí, mamá. Has dedicado toda tu vida a esa empresa. Mereces paz y podríamos ayudar. Flavia se ofreció demasiado rápido. Ottavio tiene formación en administración. Yo tengo experiencia en gestión de imagen.
Podríamos modernizar la marca, expandir al digital, vender, dijo Otavio de repente, y Flavia se volvió hacia él con una mirada de advertencia. Él corrigió, es decir, buscar nuevos horizontes, inversores, asociaciones estratégicas. Asociaciones estratégicas. Qué forma tan bonita de decir venderlo todo y embolsarse el dinero. Me quedé en silencio. Fingí que estaba pensando. Dejé que el silencio pesara. Hasta que Otavio se inclinó hacia adelante. Mamá, ¿confías en mí? Esa pregunta dolió más que cualquier cosa que había dicho hasta entonces, porque la respuesta era no. No confiaba, no más. Pero dije, eres mi hijo, Otavio. Claro que confío. Sonrió. Esa sonrisa que conocía desde que era niño, cuando conseguía lo que quería. Entonces, déjame ayudarte. Deja que nos encarguemos de esto. Firmas unas autorizaciones, me pasas la gestión y te quedas tranquila, sin preocupaciones, solo disfrutando de la vida. Autorizaciones, exactamente como estaba en los correos. Miré a Flavia. Ella tenía esa sonrisa de gato que se tragó al canario, pensando que me había convencido, que era vieja, tonta, cansada, manipulable. Me levanté despacio, tomé mi bolso. Voy a pensar, dije. Pero mamá, voy a pensar, Otavio, repetí con más firmeza. Es una decisión importante, necesito evaluar con calma. Él se frustró. Flavia intentó insistir, pero yo ya estaba en la puerta. Salí de ese apartamento con el corazón roto de una manera diferente. Ya no era duda, era certeza. Mi hijo no me amaba, no me respetaba, me veía como un obstáculo entre él y el dinero que creía merecer. ¿Y Flavia? Solo era el cebo, pero él había mordido voluntariamente. En el ascensor bajando miré mi reflejo en el espejo. Mujer de 69 años, cabello canoso, arrugas alrededor de los ojos, manos callosas de tanto trabajar, vieja, pasada de moda, fue lo que ella dijo. Sonreí a mi reflejo. Vamos a ver quién es la pasada de moda, susurré, porque acababa de darles exactamente lo que querían, esperanza, y ahora iba a charrancar esa esperanza de raíz. Pasé 3 días sin poder comer bien, 3 noches desvelándome, mirando al techo de la habitación, repasando cada momento de mi vida con Otavio. ¿Dónde me equivoqué? ¿Fue cuando di todo sin pedir nada a cambio? ¿Fue cuando acepté ser tratada como una segunda opción? ¿Fue cuando lo dejé crecer, pensando que el mundo le debía algo? En la 4ª noche me levanté de la cama a las 3 de la mañana. Fui a la cocina, hice té de manzanilla. Me senté en la mesa donde Otavio hacía su tarea cuando era pequeño. Aún lo recordaba allí, con la lengua afuera, concentrado, pidiéndome ayuda con matemáticas. ¿Dónde se perdió ese niño? Pero en la madrugada, sola en esa cocina silenciosa, tuve una revelación. El niño no se perdió, nunca existió. Yo inventé un hijo en mi cabeza, un hijo agradecido, amoroso, que algún día iba a reconocer mis sacrificios. Pero ese hijo era una fantasía mía. El Otavio real siempre fue egoísta, mimado, interesado, solo que no quise verlo, pero ahora lo veía. Y con total claridad, terminé el té, lavé la taza, volví a la habitación, y cuando me acosté de nuevo, algo había cambiado dentro de mí. El dolor se había convertido en hielo, la tristeza en estrategia. Mi hijo quería usarme. Está bien, lo dejaría pensar que lo logró. El lunes por la mañana llamé al doctor Antonio César. Antonio, vamos a ejecutar. Nos encontramos en su oficina, un edificio comercial en Paulista. Sala con estanterías llenas de códigos y libros de derecho. Él ya tenía todo preparado. Rehice su testamento, explicó, mostrando los documentos. Estructura completamente nueva. Sigue siendo propietaria del 100% de las acciones de Tavares Confecções, pero ahora existe una holding familiar controladora. ¿Y la cláusula? Sonrió. Esa sonrisa sutil de quien disfruta del ajedrez jurídico. La cláusula es una obra de arte, Carmen. Escucha esto. Cualquier descendiente directo tuyo que por voluntad propia renuncie al apellido Tavares, lo sustituya legalmente o lo coloque en una posición secundaria a través de un cambio oficial de nombre, automáticamente pierde todo derecho sucesorio sobre su patrimonio empresarial, inmobiliario y financiero. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Es irrevocable, absolutamente registrado en el registro civil con 3 testigos,
reconocimiento de firma por autenticidad. Una vez que el cambio de nombre sea oficial, no hay vuelta atrás. Él estará fuera de manera permanente, y si intenta impugnarlo, puede hacerlo, pero perderá. La cláusula tiene una base legal sólida. Tienes derecho a condicionar la herencia a criterios específicos, siempre que no sean discriminatorios o ilegales. La preservación del apellido familiar es jurisprudencia consolidada. Quería haberme sentido feliz, pero solo sentía un vacío frío, y el 45% que va a la fundación, Instituto Rogerio Tavares, en homenaje a su difunto esposo, ya registrado como entidad sin fines de lucro, dedicada a la capacitación profesional de personas en situación de vulnerabilidad social. El 45% de las acciones de la empresa van para allí, y es revocable también. ¿Y los otros? 55. Antonio me miró por encima de sus gafas. Esos los defines después. Puede ser donación en vida, puede quedar en un testamento posterior, pero con la cláusula activa, tu hijo queda automáticamente excluido. Firmé todo, cada página, cada rúbrica, mi mano firme como nunca. Cuando terminé, el doctor Antonio guardó los documentos en una carpeta sellada. Carmen, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Estás segura? Esto no tiene vuelta. Si él cambia de nombre, se acabó. Se queda sin nada, sin empresa, sin herencia, sin patrimonio. Lo miré. Antonio, mi hijo, miró a mis ojos y dijo que mi apellido le daba asco. Está planeando engañarme, manipularme, destruir todo lo que he construido. ¿Crees que tengo elección? Él lo sintió lentamente. No, creo que no. Salí de su oficina con esa carpeta bajo el brazo. Dentro estaba mi venganza, o mejor dicho, mi justicia, pero aún faltaba una pieza del rompecabezas. Regresé a la fábrica. Llamé a Genilda a mi oficina. Quiero que hagas una investigación discreta sobre Janaína. Janaína Cristina Fonseca, 34 años. Jefa de diseño de Tavares Confecções. Trabajaba conmigo desde hacía 11 años. Entró como asistente de producción, recién salida de la facultad de diseño que apenas logró terminar. Pobre hija de un costurero que trabajó en mi fábrica hace años. Chica que se despertaba a las 4:30 de la mañana para tomar el autobús y llegar a tiempo. Pero tenía talento. Veo el color, el diseño, la tendencia. Me di cuenta de eso en ella desde el principio. Invertí, pagué cursos, la envié a ferias de moda, la dejé crear y nunca me decepcionó. Hoy, la línea premium de Tavares Confecções, la que más crece en ingresos, es creación suya, solo de ella. Y lo más importante, Janaína me respetaba, me llamaba Doña Carmen, pedía consejo, escuchaba. A diferencia de mi hijo, que me trataba como un mueble viejo. ¿Qué quieres que investigue exactamente?, preguntó Genilda. Todo. Vida personal, financiera, familiar, su carácter. Quiero estar segura. Genilda volvió 2 días después con un informe completo. Janaína vivía con su madre en una casa sencilla en Diadema. Ayudaba a pagar las cuentas, no tenía deudas, no tenía vicios, no tenía procesos, no tenía escándalos, no tenía manchas. Era solo una joven trabajadora, talentosa, honesta, todo lo que mi hijo no era. La llamé a mi oficina un viernes por la tarde. Entró nerviosa, pensando que había hecho algo mal. Se quedó de pie, incómoda, sosteniendo la carpeta de dibujos. «Siéntate, Janaína». Ella se sentó al borde de la silla. «¿Está todo bien con la nueva colección?», preguntó ansiosa. «Si no le gustaron las telas, puedo rehacerlo, no hay problema. La colección está hermosa, mejor que la que has hecho». Ella se relajó un poco. «Ah, qué bueno». Estaba preocupada porque, Janaína, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Ella parpadeó sorprendida. «Claro, doña Carmen. ¿Por qué todavía trabaja aquí?» Silencio. «¿Cómo así? Eres talentosa. Podrías estar trabajando en cualquier marca de São Paulo, ganando el doble de lo que yo pago. ¿Por qué te quedas?». Miró sus propias manos, luego a mí. «Porque usted creyó en mí cuando nadie lo hacía. Porque usted pagó mi universidad cuando iba a rendirme en el 3er año. Porque no tenía dinero. Porque aquí no soy solo empleada, me tratan como a una persona». Su voz tembló al final. «¿Y por qué? Porque mi padre trabajó aquí, doña Carmen. Era sastre, recuerda. Trabajó aquí 8 años antes de morir de cáncer, y usted pagó su tratamiento. Quimioterapia, medicamentos, todo.
Usted no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Había olvidado ese detalle, pero ahora lo recordaba. Don Geraldo, hombre callado, mano firme, el mejor sastre que he tenido. Cuando él murió, continuó Janaína, con la voz entrecortada. Usted fue al velorio, llevó una canasta básica para mi madre, me ofreció trabajo. Usted salvó a mi familia, doña Carmen, tragó saliva. Por eso nunca me iré, ella concluyó, porque la lealtad se paga con lealtad. La miré. Esa chica de 34 años, con talento en las manos y gratitud en el corazón. Y pensé en mi hijo de 41, con un diploma caro y desdén por mi apellido. Janaína, tengo una propuesta para ti, pero antes debes ser sincera conmigo. ¿Qué opinas de Otavio? Se sonrojó, incómoda. Doña Carmen, no sé si debo decirlo. No habrá consecuencias, lo prometo. Respiró hondo. Creo que es desagradecido. Perdón por la sinceridad, pero es así. Nunca ha puesto un pie aquí, nunca quiso aprender. Vive del dinero de usted y aún se queja. No es digno de esta empresa. Sonreí por primera vez en días. Sonreí de verdad. Gracias por tu honestidad. Disculpa si fui. No, dijiste la verdad, y por eso te voy a ofrecer algo. Abrí el cajón. Saqué un documento que el doctor Antonio había preparado. Quiero adoptarte legalmente como mi hija. Apellido Tavares. Serías Janaína Cristina Tavares Fonseca. Ella se puso pálida. Y quiero que seas mi sucesora. La boda de Otavio y Flavia se celebró un sábado de noviembre en el Palacio Tangará. Si no lo conoces, es uno de los hoteles más lujosos de São Paulo. Jardines enormes, lago con cisnes, una arquitectura que parece de película europea. Todo como Flavia quería, todo carísimo. Yo pagué $520,000 por la fiesta. La familia Sampaio Bittencourt aportó $230,000. Flavia insistió en dividir para no parecer que solo un lado tiene dinero, según ella misma dijo, como si su dinero fuera legítimo y el mío fuera vergonzoso. Los preparativos duraron 4 meses, reuniones interminables con el organizador, catering, decoración, música, invitaciones. Participé en todas, siempre callada, siempre pagando, siempre tragando pequeñas humillaciones. Carmen, creo que es mejor que no uses ese vestido en la boda. Es muy simple. Puedo recomendarte una estilista personal. Carmen, ¿sabes usar tacones altos? Es que la ceremonia tendrá alfombra roja y no quisiera que tropezaras. Carmen, sobre la lista de invitados. Tienes muchos amigos de la fábrica, ¿verdad? Quizás sea mejor limitarla. El espacio es reducido y queremos mantener el perfil adecuado. Perfil adecuado. Código para tus amigos. Son demasiado pobres para mi boda. Tragué todo, sonreí, asentí, pagué porque tenía un plan. Y ese plan necesitaba que se sintieran confiados, seguros, victoriosos. Janaína había aceptado mi propuesta. Lloró durante 1 hora cuando le expliqué todo. Al principio pensó que era una broma, alguna prueba de lealtad, pero cuando se dio cuenta de que era serio, cuando vio los papeles del registro, cuando entendió que le estaba ofreciendo un apellido, una familia, un futuro, me abrazó tan fuerte que apenas pude respirar. Doña Carmen, no sé qué decir. No merezco esto. Sí lo mereces, más que cualquier persona que conozco. El proceso de adopción de adultos ya estaba en marcha. El doctor Antonio se encargó de todo. En cuestión de semanas, Janaína sería legalmente mi hija, Janaína Cristina Tavares Fonseca. El apellido que mi hijo biológico despreciaba, ella lo usaría con orgullo. Pero Otavio no sabía nada. Nadie sabía. Solo yo, Janaína, el doctor Antonio y Genilda. Y así llegó el día de la boda. Me desperté temprano. Fui al salón a hacerme el cabello y el maquillaje. Me puse el vestido que elegí, un elegante azul petróleo, bordado discreto, nada extravagante. Me puse mi broche de ónix, el que era de mi madre, que siempre me traía suerte. Miré en el espejo y vi a una mujer de 69 años a punto de ir a la boda de su hijo. Debería estar feliz, radiante, emocionada, pero solo sentía frialdad. Llegué al Palacio Tangará a las 4 de la tarde. El lugar estaba transformado. Flores blancas por todas partes, enormes arreglos, alfombra roja en la entrada, ballet estacionando coches importados, invitados llegando con vestidos de marca, trajes italianos, joyas brillando. Reconocí a algunos empresarios, políticos, gente de la alta sociedad paulista.
el tipo de personas que Flavia y Otavio querían impresionar. Entré, busqué mi lugar, y ahí vino la primera humillación. Mi nombre no estaba en la mesa principal, ni en la segunda mesa. Estaba en una mesa lateral, casi escondida detrás de una columna, junto a tíos lejanos que apenas conocía, amigos de la infancia de Otavio que no veía desde hacía años, la madre del novio tirada en un rincón. Me senté, respiré. No dejé que se notara. A mi lado se sentó Janaína. Me había asegurado de invitarla, de ponerla en la misma mesa que yo. Ella estaba hermosa, vestido verde musgo, simple pero elegante, cabello recogido en un moño. «Doña Carmen», susurró mirando a su alrededor. «Esto es un absurdo. Usted es su madre. Déjalo, hija mía. Pronto entenderán algunas cosas». La ceremonia comenzó a las 5 en punto. Música clásica, orquesta de verdad, no DJ. Damas y caballeros entrando en fila, todo cronometrado como un desfile de moda. Luego entraron las alianzas llevadas por 2 niños rubios, hijos de amigos de Flavia, y entonces la novia. Flavia bajó ese pasillo de brazo con su padre, Heitor Sampaio, un hombre de cabello canoso y postura de quien está acostumbrado a mandar. El vestido de ella era todo de encaje francés, con una cola de 3 metros, velo de catedral. Debió costar unos $80,000 solo el vestido. Ella estaba radiante, sonrisa perfecta, mirada triunfante. Otavio esperaba en el altar, traje negro a medida, corbata de seda, cabello peinado, guapo. Mi hijo era guapo, pero cuando lo miré, ya no vi al niño que me acuné en brazos. Vi a un extraño. La ceremonia fue rápida, el juez de paz hablando sobre amor, compromiso, unión. Flavia lloró, lágrimas ensayadas, estoy segura. Otavio sonrió. Se intercambiaron alianzas, se besaron. Todos aplaudieron. Y yo también aplaudí, con las manos frías, el corazón apretado, pero aplaudí. Luego vino la fiesta. Salón gigantesco decorado como un jardín suspendido. Mesas con manteles de lino francés. Arreglos florales de orquídeas raras, cristales importados, comida servida al estilo francés, entrada, plato principal, postre, vino chileno, champán francés, licor italiano, todo lo que el dinero puede comprar, menos dignidad, menos amor verdadero, menos carácter. Los discursos comenzaron. Primero, el padre de Flavia habló sobre tradición familiar, sobre el honor de recibir a Otavio en la familia Sampaio Bittencourt, sobre lo importante que era preservar valores, mantener legados, honrar apellidos. Irónico, considerando que Otavio estaba literalmente cambiando el suyo. Luego Flavia subió al escenario, tomó el micrófono y comenzó con voz emocionada. Quiero agradecer a mi familia, los Sampaio Bittencourt, por criarnos con tanto amor, tanta estructura, tanto ejemplo. Mis padres, mis abuelos, todos los que construyeron este nombre que hoy tengo tanto orgullo de llevar. Miró a Otavio, que estaba sentado a su lado. Y quiero agradecer a Otavio por elegir ser parte de esta familia, por elegir nuestro apellido, por elegir nuestra tradición. Aplausos ensordecedores. Nadie se dio cuenta. Nadie vio la puñalada que esas palabras representaban para mí, pero yo lo vi y lo sentí. Entonces, fue el turno de Otavio. Se levantó, tomó el micrófono, respiró hondo. Hoy es un día de renacer para mí. Un día de cambio, de evolución, de convertirme en el hombre que siempre quise ser. Sacó un papel del bolsillo de su saco. Inclusive, quiero aprovechar este momento especial para compartir con todos ustedes una decisión importante. Oficialmente, a partir de mañana, mi nombre será Otavio Sampaio Bittencourt Tavares. Proyectó en la pantalla detrás de él su nueva acta de nacimiento, ya emitida, ya registrada. Otavio Sampaio Bittencourt Tavares. Tavares al final, pequeño, casi invisible. Es un homenaje a la familia de Flavia que me acogió como hijo, y un nuevo capítulo de mi historia. Más aplausos, más sonrisas, más felicitaciones. Yo me quedé sentada, inmóvil, mirando ese documento proyectado. Lo había hecho oficialmente, legalmente, sin vuelta atrás. La cláusula había sido activada. Janaína sostuvo mi mano por debajo de la mesa. «Doña Carmen», susurró. Ahora moví la cabeza lentamente. Aún no. Deja que disfruten un poco más, porque la caída sería mucho más dolorosa si estuvieran en la cima de la montaña cuando se desplomaran. La fiesta continuó.
Cena servida, pastel de 6 pisos cortado, vals de los novios mientras todos fotografiaban. Flavia y Otavio bailaban como una pareja de portada de revista. Ella con ese vestido carísimo, él con la sonrisa de quien acaba de ganar la lotería. Y de cierta forma, ellos pensaban que había una ganancia. Comí poco. El filete Wellington debía estar delicioso, pero tenía sabor a ceniza en mi boca. Bebí media copa de vino. Necesitaba estar completamente sobria para lo que venía a continuación. Janaína estaba nerviosa a mi lado. Jugaba con la servilleta, me miraba de vez en cuando, esperando alguna señal. Tranquila, susurré. Falta poco. Después del vals, el DJ tomó el control. Música animada, pista de baile llena. Otavio y Flavia en el centro de todo, rodeados de amigos, tomando selfies, riendo en voz alta. Fue entonces cuando me levanté. Janaína me miró. ¿Ahora? Ahora. Caminé hacia el técnico de sonido. Un chico joven. No debía tener más de 25 años, con auriculares en el cuello, controlando la computadora. Disculpa, necesito un favor. ¿Cuánto cuesta que me des el micrófono por 5 minutos? Él miró confundido. La señora quiere hacer un discurso. Quiero. Pero ya pasó la hora de los discursos, señora. La organizadora dijo que saqué 5 billetes de $100 de mi bolso. Se los puse en la mano. 5 minutos. Es sobre mi hijo. Soy la madre del novio. Él miró el dinero, me miró a mí, asintió. Está bien, pero después no me hago responsable si la organizadora se enoja. No se enojará, lo prometo. Él bajó el volumen de la música gradualmente, tomó el micrófono, lo golpeó para probarlo. El sonido resonó en todo el salón. La gente en la pista dejó de bailar. Miraron al escenario con curiosidad. Otavio frunció el ceño desde el otro lado del salón. Flavia tenía esa cara de quien se da cuenta de que algo está mal. Subí los 3 escalones hasta el pequeño escenario donde trabajaba el DJ. Tomé el micrófono. Mi mano no tembló. Buenas noches a todos, comencé. Voz firme, clara. Sé que no está programado, pero me gustaría unos minutos de su atención. Soy Carmen Tavares, madre del novio. Otavio comenzó a caminar en mi dirección, con cara de pánico. Flavia venía detrás de él, pero yo continué. Hoy es un día especial. Mi hijo se casó con una mujer que ama y oficializó un cambio de nombre que deseaba desde hace tiempo. Pausa. Otavio Sampaio Bittencourt Tavares. Bonito, ¿verdad? Algunas personas rieron pensando que era una broma cariñosa de madre. Pero hay algo que ustedes no saben. Una cláusula, un detalle jurídico que creo importante compartir en este momento tan feliz. Otavio estaba a 3 metros de mí. Ahora, mamá, ¿qué estás haciendo? Lo ignoré. Seguí mirando a los invitados. Hace 4 meses rehice mi testamento. Soy dueña de Tavares Confecções, una empresa que factura millones de reales al año, que emplea a 340 trabajadores. Empresa que construí sola desde cero después de que mi esposo falleció. El salón estaba completamente en silencio. Ahora se podía escuchar el hielo derritiéndose en los vasos. En el Nuevo Testamento creé una cláusula muy clara. Cualquier descendiente directo mío que renuncie al apellido Tavares, o lo sustituya legalmente, o lo coloque en una posición secundaria, automáticamente pierde todo derecho sobre mi patrimonio. Otavio se puso blanco, blanco como el mantel de la mesa, blanco como el vestido de Flavia. Y hoy, continué, con voz cada vez más firme, mi hijo oficializó legalmente el cambio de su nombre a Otavio Sampaio Bittencourt Tavares. Tavares en último lugar, en posición secundaria. Flavia intentó quitarme el micrófono de la mano. Carmen, no es el momento ni el lugar para esto. Di un paso atrás, no pudo alcanzarlo. Por lo tanto, según lo registrado en la notaría hace 4 meses, con validez legal irrevocable, mi hijo acaba de renunciar a toda herencia. No recibirá un centavo de la empresa, no recibirá propiedades, no recibirá inversiones, nada. El salón estalló en susurros. La gente se volvió a mirar a Otavio, que estaba paralizado en medio de la pista de baile como una estatua de sal. «Mamá», gritó finalmente, reaccionando. «No puedes hacer esto. Soy tu único hijo». «No más», respondí, y esta vez sonreí. Hice una señal a Janaína. Ella se levantó de nuestra mesa en la esquina, torpe, roja de nervios, pero vino. Cuando se acercó a mí, extendí la mano. Ella la tomó. Quiero presentarles a todos ustedes a Janaína Cristina Tavares Fonseca,
jefa de diseño de mi empresa durante 11 años y ahora legalmente mi hija adoptiva. Más susurros, más asombro. Cámaras de celular comenzando a grabar todo. Janaína recibirá el 55% de las acciones de Tavares Confecções. Ella recibirá mi apartamento en Riviera de São Lourenço, valorado en $2.100.000. Ella recibirá este broche de ónix, herencia de mi madre, que usé en mi propia boda. Saqué el broche del vestido y lo prendí en el de ella. Janaína estaba llorando. Otavio subió al escenario, intentó arrancarme el micrófono de la mano. Esto es una locura. No puedes hacerme esto. Soy tu sangre. Lo miré a los ojos, esos ojos que conocía desde el día en que nació. La sangre no significa nada, Otavio. Tú mismo me enseñaste eso cuando dijiste que mi apellido te daba asco, cuando planeaste manipularme, engañarme, vender mi empresa para pagar las deudas de tu mujer. Flavia lo interrumpió. ¿Cómo puedes? Sé todo. Corté los correos al abogado, el plan para hacerme firmar poderes, la propuesta de venta al grupo chino, los 680,000 de deudas de ella que pagaste con el dinero que yo depositaba en tu cuenta. Se lo lancé a la cara. Allí, frente a 200 personas, Otavio temblaba. De rabia o de shock, no lo sé. ¿Me traicionaste, mamá? No, hijo mío. Quien traicionó fuiste tú. Solo cobré el precio. Miró a Flavia. Ella lo miró, y en ese segundo vio su relación quebrándose en dos. Dijiste que ella iba a aceptar, Flavia le gritó. Dijiste que solo era presionar un poco, que ella iba a ceder. Cállate. Él gritó de vuelta. El matrimonio se estaba desmoronando allí mismo frente a todos, pero yo no había terminado. El 45% restante de la empresa irá al Instituto Rogerio Tavares, fundación que creé en homenaje a mi difunto marido, padre de Otavio. Un hombre que, a diferencia de su hijo, tenía honor. Devolví el micrófono al DJ. Bajé del escenario. Otavio me siguió, agarró mi brazo. Mamá, para con esto. Podemos hablar, resolverlo. Retiro mi nombre, vuelvo a ser solo Tavares, lo que sea, pero no me hagas esto. Miré su brazo sosteniendo el mío. Luego lo miré a él. Suelta mi brazo, mamá. Te dije que lo soltaras. Él lo soltó. Hiciste tu elección, Otavio. Elegiste un apellido que abre puertas. Elegiste a una mujer que te usa. Elegiste el dinero fácil en lugar del trabajo honesto. Ahora vive con esas decisiones. Me di la vuelta. Janaína vino conmigo. Caminamos hasta la salida del salón. 200 personas mirando en total silencio. En la puerta me detuve. Miré hacia atrás una última vez. Otavio estaba en medio de la pista de baile, solo, con el traje arrugado, la cara de quien ha perdido todo. Flavia estaba sentada en una silla, con la cabeza entre las manos, el velo de novia caído al suelo. Los invitados susurraban, filmaban, tomaban fotos. La boda perfecta se había convertido en un circo y sentí algo extraño. No era alegría, no era tristeza, era liberación. Vamos, hija, le dije a Janaína. Aquí ya no es nuestro lugar. Salimos juntas, madre e hija. No de sangre, sino de elección. Y la elección que aprendí vale mucho más. Los días siguientes fueron una tormenta. En la mañana del domingo, un día después de la boda, mi teléfono no dejó de sonar. Llamadas de Otavio. 17 llamadas perdidas antes de las 9 de la mañana. Mensajes en mayúsculas, llenos de desesperación. Mamá, contesta. Necesitamos hablar. No puedes hacerme esto. Te voy a demandar. Bloqueé su número. Flavia también intentó. 5 llamadas, 2 mensajes. El segundo decía: Carmen, esto es una venganza barata. Estás destruyendo a tu propio hijo por orgullo. ¿Qué tipo de madre hace eso? También la bloqueé. El lunes por la mañana, el doctor Antonio César llamó. Carmen, el abogado de Otavio se puso en contacto. ¿Quieren impugnar el testamento? Pueden intentarlo, respondí mientras tomaba café en la cocina, mirando por la ventana. No lo lograrán. Lo sé, ya lo advertí. La cláusula está blindada, pero él está desesperado. Dijo que alegará coacción, manipulación, que no estabas en tu juicio perfecto cuando firmaste. Me reí con una risa seca. Tengo el informe médico de hace 2 meses. Chequeo completo. Perfecta salud mental. 3 testigos en la notaría que pueden confirmar que estaba lúcida y consciente. No tiene caso, lo sé. Solo te aviso que se va a poner feo. Él intentará de todo. Que intente.
Y lo intentó. El martes, Otavio apareció en la fábrica. Los guardias no lo dejaron entrar. Se quedó en la puerta gritando, haciendo escándalo, hasta que amenazaron con llamar a la policía. Se fue. El miércoles envió una carta, 5 páginas manuscritas. Comenzaba con «Querida madre» y terminaba con «Tu hijo que te ama». En medio era una mezcla de disculpas, acusaciones, promesas, amenazas veladas. Guardé la carta en un cajón. No respondí. El viernes intentó otra táctica. Apareció en mi casa por la noche. Aún tenía la llave, un regalo que le di cuando tenía 20 años. Pero había cambiado todas las cerraduras el lunes. Tocó el timbre durante 40 minutos seguidos. Gritó desde la acera. Los vecinos empezaron a mirar por las ventanas. Finalmente se fue. El sábado siguiente, una semana después de la boda, Genilda me llamó. «Doña Carmen, tengo una noticia. No sé si es buena o mala. Dime». Flavia presentó una solicitud de divorcio. Me quedé en silencio por unos segundos. Tan rápido, tan rápido. Alegó incompatibilidad, diferencias irreconciliables. Y hay más. Quiere quedarse con el loft. ¿El loft que compré para él? Ese mismo. Logró ponerlo a su nombre antes del matrimonio. Planificación patrimonial, dijo. Como no tuvo tiempo de hacer un pacto prenupcial, ella alega que tiene derecho a la mitad de los bienes adquiridos durante el compromiso. Claro, Flavia siempre fue astuta. Se casó pensando que se haría rica. Cuando descubrió que no iba a recibir nada, se salió, pero se aseguró de llevarse algo. Y Otavio, según lo que supe, está viviendo en un apartahotel en Perdices, de esos de temporada. $120 la noche, $120. Mi hijo, que vivía con 22,000 al mes, estaba en una habitación de un apartahotel barato. Debería sentir pena, pero no sentía. ¿Y el coche?, pregunté. Lo devolvió. No puede pagar las cuotas, está usando Uber. El BMW que le di, devuelto. Consiguió trabajo, intentó, pero está difícil. El video de la boda se volvió viral en las redes sociales. Más de 2 millones de visualizaciones. Hay gente comentando, compartiendo, haciendo memes. Se hizo conocido como el hijo ingrato. Las empresas no quieren contratarlo. Eso me sorprendió. No esperaba que la historia se esparciera tanto. Y Flavia desapareció, borró sus redes sociales. Dicen que volvió a casa de sus padres en el interior. Pasaron 2 meses. Otavio seguía intentando contactarla, pero los intervalos se hacían más largos. Primero llamaba todos los días, luego un día sí, un día no, después una vez a la semana. Los mensajes cambiaron de tono, de ser acusatorios a suplicantes. «Mamá, no tengo a nadie más. Mamá, me equivoqué. Sé que me equivoqué. Mamá, solo quería que me perdonaras. No necesitas darme nada. Solo quería hablar». Pero no respondía, porque el perdón no es automático, el perdón no es obligatorio y, sobre todo, el perdón no borra las consecuencias. Mientras tanto, la vida continuaba. Janaína asumió oficialmente la dirección de Tavares Confecções. Cambiamos toda la estructura administrativa. Ella trajo ideas nuevas, energía nueva, un verdadero respeto por la historia de la empresa. Lanzamos una línea de ropa sostenible, hecha con tejidos orgánicos. Producción consciente. Se convirtió en un éxito inmediato. Artículos en revistas especializadas, elogios de influencers, pedidos del extranjero. Los ingresos crecieron un 31% en los primeros 3 meses bajo su gestión. 31%, más de lo que Otavio, con todo su diploma y arrogancia, jamás habría logrado. Abrimos una sucursal en Fortaleza, generamos 85 nuevos empleos. El Instituto Rogerio Tavares se expandió. Comenzó a ofrecer cursos no solo de costura, sino de diseño, modelaje, gestión de moda. La empresa que Otavio quería vender estaba floreciendo y él se estaba hundiendo. 3 meses después de la boda, Genilda me trajo otra noticia. «Doña Carmen, Otavio consiguió trabajo». La miré. «¿Dónde?» «En una pequeña agencia de marketing, gerente de cuentas. Salario 9,500 al mes. 9,500, menos de la mitad de la mesada que le daba». «¿Y cómo está?» Genilda suspiró. Delgado, cabello largo, barba mal cuidada. Lo vi el otro día en la calle, cerca de la fábrica. Creo que a veces ronda por aquí. Mi corazón se apretó un poco, pero se apretó. «¿Te vio?» «¿Vio?» Saludó.
Hice como que no lo vi y entré rápido. Silencio. Hice mal, doña Carmen. No, usted es mi empleada. No puede mezclar las cosas. Pero esa noche, sola en casa, pensé en Otavio, delgado, barbudo, saludando a Genilda en la calle. Y por primera vez en meses, sentí algo parecido a, no sé, no era pena. Quizás era luto. Luto por el hijo que pensé que tenía, pero que nunca existió. 4 meses después de la boda, recibí una carta registrada. No era de Otavio, era de su abogado, oficializando la desistencia de la impugnación judicial. No tenían base legal, reconocían la validez del testamento, cerraban el caso. Se acabó. Legalmente, definitivamente, se acabó. Otavio ya no era mi heredero, no tenía más derecho a nada, y no había vuelta atrás. Esa noche abrí una botella de vino, no para celebrar, sino para procesar. Janaína se había ido más temprano. La casa estaba en silencio. Me senté en el balcón mirando el jardín oscuro, los árboles moviéndose con el viento. Pensé en todo lo que había pasado, en las elecciones, en las consecuencias, en la justicia que yo misma apliqué y me pregunté, ¿valió la pena? La respuesta llegó rápida, clara, sin dudar. Sí, porque no destruí a mi hijo. Él se destruyó solo. Solo me negué a ser destruida junto a él. Y si eso me hace una mala madre, está bien. Prefiero ser una mala madre y una mujer digna que ser una madre perfecta y un felpudo de un hijo ingrato. 6 meses después de aquella noche en el Palacio Tangará, estaba sentada en un café en Florencia, Italia, mirando el puente viejo, mientras tomaba un capuchino que costó 6 euros y valió cada centavo. Florencia. Yo, Carmen Tavares, que pasé 40 años de mi vida sin salir del estado de Sao Paulo, estaba en la Toscana. Fue idea de Janaína. 2 semanas después de asumir oficialmente la dirección, entró en mi oficina con un sobre. Doña Carmen, compré algo para usted. Dentro había un pasaje de avión. São Paulo, Roma, primera clase, fecha abierta. Janaína, ¿qué es esto? Usted va a viajar, va a conocer Europa, va a vivir. Pero la empresa estará bien. Yo cuido, Genilda cuida, el equipo cuida. Usted ya ha dado toda su vida por este lugar. Ahora es hora de dar algo para sí misma. Intenté argumentar, pero ella fue inflexible. No es un pedido, doña Carmen, es una orden. Usted es la dueña, pero yo soy la directora y esta es mi primera decisión ejecutiva. Usted toma 3 meses de vacaciones, Italia, Francia, España, donde quiera. Así que fui sola, sin un itinerario fijo, sin prisa. Pasé 2 semanas en Roma, visité el Coliseo, lancé una moneda en la Fontana di Trevi, comí gelato artesanal sentada en los escalones de la Plaza de España. Luego fui a Florencia, alquilé un pequeño apartamento en un edificio antiguo cerca del mercado central. Me despertaba temprano, iba al mercado a comprar pan fresco y queso pecorino. Regresaba a casa y tomaba café despacio, mirando por la ventana las calles de adoquines. Por la tarde, tomaba clases de acuarela en una escuela de arte para turistas. Yo, que pasé toda mi vida dibujando moldes de ropa, estaba pintando paisajes. No quedaban bien, pero no importaba. Era terapia. Por la noche cenaba sola en pequeños restaurantes. Pasta hecha al momento, vino tinto barato, más sabroso, charlas con el camarero que hablaba 3 palabras de portugués y encontraba gracioso mi italiano inexistente. Por primera vez en 69 años, estaba viviendo solo para mí. No tenía que despertarme a las 5 de la mañana para supervisar la producción. No tenía que resolver crisis con proveedores. No tenía que pensar en hojas de cálculo, en inventario, en plazos de entrega y, sobre todo, no tenía que pensar en un hijo ingrato. Claro que Otavio aún ocupaba un espacio en mi mente. No se borran 41 años de historia. No se olvida a un hijo, por peor que sea. Pero el dolor había cambiado. Antes era una herida abierta, sangrando, doliendo con cada respiración. Ahora era una cicatriz. Aún estaba ahí, aún molestaba al tocarla, pero podía vivir con ella. Una tarde, sentada en ese café frente al puente Pquío, mi celular sonó. Era Janaína, llamada de video. Doña Carmen, ¿cómo está? Giré la cámara para mostrar la vista. Ella gritó, ¡qué hermoso! Usted parece otra persona. Ha bajado de peso, se cortó el cabello. Era verdad. Había perdido 9 kilos caminando por las calles europeas.
Me corté el cabello corto, moderno, en una peluquería en Roma. Compré ropa nueva, colorida, diferente del negro y gris que siempre usaba. ¿Cómo va la empresa?, pregunté. Maravillosa. La colección sostenible se vendió toda. Todo, doña Carmen. Tenemos lista de espera y firmamos contrato con una cadena de tiendas en Alemania. Vamos a exportar a Europa. Sentí el orgullo hincharse en mi pecho. Estás brillando, hija mía. Aprendí de la mejor. Ella sonrió. Luego se puso seria. Doña Carmen, hay algo que necesito contarle. Mi estómago se apretó. ¿Qué pasó? Otavio apareció en la fábrica de nuevo. Respiré hondo y pidió hablar conmigo. Dijo que no quería hacer un escándalo, solo quería conversar. Lo dejé entrar. Janaína, lo sé, pero pensé que debía escuchar lo que tenía que decirle a usted. Silencio. Está mal, doña Carmen, muy mal. Delgado, con ropa vieja, ojeras profundas. Dijo que perdió el empleo en la agencia. Está haciendo trabajos freelance, ganando unos 3,000 al mes. Vive en un cuarto alquilado en Tatuapé, lo comparte con otros 2 chicos. 3,000 al mes. Cuarto compartido. Mi hijo, que vivía con 22,000 y un loft propio. ¿Qué quería? Pidió que yo intercediera. Dijo que no quiere dinero, no quiere la empresa, no quiere nada. Solo quiere hablar con usted. Solo quiere una oportunidad para disculparse. Cerré los ojos. El sol de la tarde italiana calentaba mi rostro, pero sentía frío por dentro. ¿Y usted qué dijo? Dije que iban a hablar con usted, pero que la decisión es solo suya. ¿Dijo algo más? Dijo. Janaína dudó. Dijo que el mayor error de su vida no fue cambiar de apellido, fue olvidar quién le dio ese apellido. Sentí algo moverse dentro de mi pecho. No era perdón, aún no, pero era una pequeña grieta en la pared de hielo que había construido. Janaína, guarda su contacto. Cuando regrese, decidiré qué hacer. Está bien, doña Carmen, colgamos. Me quedé allí mirando el río Arno corriendo debajo del puente, turistas tomando fotos, una pareja de ancianos de la mano pasando despacio. Pensé en Otavio, en el hombre roto en que se había convertido, en las consecuencias de sus propias elecciones. Parte de mí, esa parte madre que nunca muere, quería correr de regreso a Brasil, abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien. Pero la otra parte, la parte mujer, la parte que sobrevivió, que construyó, que se negó a ser pisoteada, sabía que el perdón fácil no enseña nada. Si volviera ahora, si lo rescatara ahora, él no habría aprendido. Sería solo otro ciclo de error y salvación. Entonces decidí, iba a terminar mi viaje, iba a vivir esos 3 meses que Janaína me dio, iba a pintar mal, comer bien, caminar sin rumbo. Y cuando regresara, ahí sí decidiría si quería tener una conversación con mi hijo. No para perdonar, no aún, pero tal vez para escuchar, porque a veces escuchar ya es el primer paso. Terminé mi capuchino, pagué la cuenta, me levanté y caminé por las calles estrechas de Florencia, perdiéndome a propósito, descubriendo callejones que no estaban en el mapa turístico, y por primera vez en décadas me sentí ligera, libre, entera. Había perdido un hijo, pero había ganado una hija, había ganado dignidad, había recuperado a mí misma. Y descubrí algo importante. Puedes amar a alguien a distancia, puedes desear lo mejor para alguien sin dejar que esa persona te destruya. El amor no es un sacrificio sin fin, el amor no es aceptar humillaciones, el amor no es darlo todo y no recibir nada. El amor verdadero tiene límites, tiene respeto, tiene reciprocidad. Y si mi hijo algún día aprendiera esto, si algún día se convirtiera en un hombre de verdad, bueno, tal vez ahí podríamos intentarlo de nuevo. Pero por ahora estaba bien. Yo, Carmen Tavares, la mujer que empezó a coser en el fondo de casa, la mujer que construyó el imperio cuando dijeron que no podría, la mujer que tuvo el valor de decir no a su propio hijo cuando fue necesario. Tavares nunca fue un hombre de sirvienta. Tavares siempre fue un hombre de guerrera. Y esa guerrera apenas comenzaba a vivir. Uf. Ars. Regresé a Brasil en marzo, casi 4 meses después de haber salido. El avión aterrizó en Guarulhos una mañana de jueves. Cielo nublado, ese olor a São Paulo que solo reconoces al volver de afuera. Mezcla de asfalto mojado, contaminación y nostalgia. Janaína me recogió en el aeropuerto. Cuando me vio salir de la llegada internacional, casi no me reconoció. Doña Carmen,
Usted está diferente. Yo realmente lo estaba. Cabello corto, teñido con mechones rubios, valentía que conseguí en un salón en París, nuevos anteojos de sol, ropa más moderna, una sonrisa más fácil en el rostro. Viajar hace bien, le dije, abrazándola. En el camino a casa me actualizó sobre todo. La empresa batió récord de facturación. La sucursal de Fortaleza iba tan bien que ya planeaban una segunda en Recife. El Instituto Rogerio Tavares había formado la primera promoción de 50 alumnos, todos ya empleados. ¿Y Otavio?, pregunté, la pregunta saliendo más fácil de lo que esperaba. Janaína me miró de reojo, conduciendo por la Marginal. Mejoró un poco. Consiguió un empleo fijo, gerente de redes sociales, en una pequeña startup, 8.000 al mes. No es mucho, pero es honesto. Intentó contactarte de nuevo una vez, hace 2 semanas. Envió una carta a la fábrica dirigida a usted. La guardé. Cuando llegué a casa, Janaína me entregó el sobre. Papel simple, letra manuscrita, dirección escrita con cuidado, sin errores, como si cada palabra importara. Esperé a que se fuera para abrirlo. La carta tenía 3 páginas, letra pequeña, algunas palabras borrosas, lágrimas, tal vez. Comenzaba así: mamá, no sé si usted va a leer esto. No sé si merezco que lo lea, pero necesito escribir, aunque sea solo para organizar mis propios pensamientos. Yo destruí todo. No fue usted, fui yo. Pasé 6 meses culpando a todo el mundo, culpando a usted, a Flavia, al destino, a cualquier cosa. Pero en el fondo siempre lo supe. La culpa era mía. Tenía todo. Una madre que me amaba incondicionalmente, una empresa construida con sacrificio, lista para ser mía, un apellido que llevaba historia, sudor, dignidad. ¿Y qué hice? Escupí sobre todo. No porque Flavia me manipuló, aunque lo intentó, sino porque ya era egoísta, vacío, arrogante antes de ella. Solo mostró quién siempre fui. Hoy vivo en un cuarto de 20 milipécaras. Comparto el baño con 2 desconocidos. Me despierto a las 6 de la mañana para tomar un autobús lleno. Gano $8,000 que apenas cubren el alquiler, la comida, las cuentas. ¿Y sabes algo? Por primera vez en mi vida, entiendo lo que usted pasó. Entiendo lo que es trabajar de verdad, lo que es ganar dinero honesto, lo que es mirarse al espejo y respetar al hombre que está ahí. No le estoy pidiendo nada, madre. No quiero dinero, no quiero la empresa, no quiero herencia. Solo quería que usted supiera. Entendí que Tavares nunca fue un nombre vergonzoso. Era yo quien era vergonzoso. Entendí que usted no me traicionó. Yo la traicioné primero. Y entendí que si tengo suerte, tal vez dentro de mucho tiempo, después de demostrar que he cambiado de verdad, tal vez usted me dé no lo que quiero, sino lo que nunca supe valorar. Una conversación, un café, una oportunidad de ser hijo de nuevo. No hijo heredero, no hijo interesado, solo hijo, con amor y arrepentimiento, Otavio Tavares, porque Sampaio Bittencourt nunca fue realmente mío. Terminé de leer, doblé la carta despacio, la volví a poner en el sobre. No lloré, pero sentí algo moverse dentro de mí, como si el hielo comenzara a derretirse. Pasé 3 días pensando. En el 4.º día lo llamé. Contestó al segundo tono, voz ansiosa, asustada. Madre, hola, Otavio. Silencio al otro lado. Lo escuché respirar hondo, intentando controlarse. No creí cuando vi su nombre en la pantalla. Recibí su carta y quiero verte el sábado, a las 10 de la mañana, en la panadería cerca de su antigua casa en São Caetano, aquella a la que íbamos cuando eras pequeño. Iré, estaré allí, madre, lo prometo. Otavio. Sí, no llegues tarde. Colgué. Llegó el sábado. Me desperté temprano, me vestí sencillo. Jeans, camiseta blanca, zapatillas. Conduje hasta São Caetano, un barrio que no visitaba desde hace años. La panadería estaba igual. Olor a pan francés saliendo del horno, mesas de fórmica, café servido en tazas pequeñas. Llegué 5 minutos antes. Otavio ya estaba allí, sentado en una mesa en la esquina. Ropa sencilla, pero limpia, cabello cortado, barba hecha, más delgado, más viejo, más real. Cuando me vio, se levantó demasiado rápido, chocando con la mesa, casi derribando el vaso de agua. Madre, siéntate, Otavio. Nos sentamos uno frente al otro. Me quedé en silencio, solo mirándolo.
Deje que la incomodidad pesara, deje que él sudara. Madre, yo aún no. Déjame hablar primero. Cerró la boca, asintió. Me lastimaste de una manera que no sé si alguna vez podré olvidar completamente. Escupiste en mi sacrificio. Intentaste usarme. Sentiste asco del apellido que construí sola. Él bajó la cabeza, pero continué. Leí tu carta y por primera vez sentí que entendiste. Levantó los ojos rojos, húmedos. Entonces te voy a ofrecer algo. No es perdón. Aún no. Es una oportunidad. ¿Qué quieres que haga? Quiero que sigas trabajando, que sigas viviendo con tus propios medios, que sigas siendo el hombre que esta carta dice que estás intentando ser. Y luego, dentro de un año, hablamos de nuevo. Y si veo un cambio real, no promesas, sino un verdadero cambio, entonces reconstruiremos despacio como madre e hijo, no como jefa y heredero. Las lágrimas bajaron por su rostro. Acepto cualquier cosa, madre. ¿Y Otavio? Sí, si cambias de nuevo el apellido, si legalmente te conviertes otra vez en Otavio Tavares, oficialmente, eso no cambiará la cláusula del testamento. No heredarás la empresa. Eso está decidido. Janaína es mi sucesora. Él respiró hondo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Lo sé, y está bien. Ella lo merece mucho más que yo. Lo miré, y por primera vez en meses, vi a mi hijo. No al monstruo egoísta, no al niño mimado, sino a un hombre quebrándose y en esa ruptura, tal vez, comenzando a reconstruirse. Entonces nos vemos en un año, dije mientras me levantaba. Él también se levantó, dudó, luego preguntó con voz pequeña, ¿Puedo abrazarte? Pensé por 3 segundos, luego abrí los brazos, me abrazó fuerte, apretado, como no lo hacía desde niño, y en ese abrazo torpe en una panadería sencilla de San Cayetano, sentí que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar un camino de regreso, no al antes. Eso había muerto, sino a algo nuevo, algo construido sobre la verdad, el respeto, las lecciones aprendidas. Hoy, 1 año y medio después de esa noche en el Palacio Tangará, mi vida es diferente. Trabajo menos, viajo más. Salgo con Durval, el dueño de la librería, un hombre amable que me trata como a una reina. Tavares Confecções factura 36 millones al año bajo la gestión de Janaína. El Instituto Rogerio Tavares ya ha formado a 200 personas. Y Otavio, él cumplió. Trabaja, vive honestamente. Hablamos cada 2 semanas, almorzamos juntos una vez al mes. No es mi heredero, nunca lo será, pero tal vez un día vuelva a ser mi hijo. Y eso es suficiente. Si esta historia tocó tu corazón, si has pasado por algo similar, déjanos en los comentarios desde dónde estás viendo. Dale like a este video y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias reales de vida, de lucha, de mujeres que se negaron a ser pisoteadas porque la dignidad no se negocia y el apellido se honra.